Hola a todos. Hoy es martes, 16 de junio de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano John Helmer, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme, Nima. Me alegra estar de vuelta. John, todo el mundo está hablando del MOU, el Memorando de Entendimiento, y de lo que está pasando. Creo que va a ser un tema. Bueno, tenemos que empezar por lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. Pero antes de llegar a eso, quizá haya una parte importante desde tu punto de vista, porque tú ves lo que pasa en Rusia, básicamente. Conoces su política interna, su política exterior, y cómo perciben lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. ¿Cuál interpretas el MOU? Bueno, tenemos que decir desde el principio, todos nosotros, que la mejor manera de entender tanto la guerra como los acuerdos diplomáticos y los textos de los memorandos de entendimiento cuando se hacen a nivel presidencial es entenderlos en términos de política interna. Eso es tan cierto para Estados Unidos como lo es para Irán, para Israel o para Rusia. Así que, si te parece, empiezo por el lado ruso, porque me lo acabas de preguntar y además es donde estoy ahora. Luego pasamos a Estados Unidos y después juntamos los dos marcos políticos, porque están cambiando de forma muy profunda entre Rusia y Estados Unidos, entre las distintas facciones rusas y el vicepresidente Vance. Y eso es lo que yo he llamado la fórmula de Vancouver, en el programa de hoy, Bailando con Vance. Pero hablaremos de la fórmula de Vancouver, o de Vance y Anchorage, un poco más adelante. Ahora veamos cómo están las cosas en Rusia. Por un lado, como hemos repetido muchas veces, Rusia tiene una política de facciones, igual que en cualquier otro sitio. Las dos principales facciones están centradas en la guerra en Europa, en el campo de batalla de Ucrania y en cómo se dirigen a Estados Unidos, además de su apoyo a Irán. Hay dos grupos, el militar y el diplomático, representados por la mayoría del Consejo de Seguridad. Entre sus portavoces están el expresidente Dmitry Medvedev y el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. En un momento hablaré de lo que ha estado diciendo Lavrov. Y luego está la facción que gira en torno al presidente Putin y al Kremlin. La primera de esas personas es Kirill Dmitriev, su representante especial para negociar con Witkoff, con Kushner y con otros miembros de la familia Trump. Y su papel es especialmente importante, al menos en su opinión, a la hora de influir en Putin. Putin equilibra consejos y políticas contradictorias que vienen de distintas facciones. Lo que quiere y lo que dice hay que interpretarlo como un ejercicio de equilibrio. Equilibrar contradicciones, equilibrar oposiciones, eso es lo que hace. En muchos aspectos, eso le funciona y mantiene un apoyo público estable. En muchos otros, es engañoso, es una ilusión, y en muchos otros provoca errores estratégicos. Así que la respuesta a los, términos de paz que aparecen en el memorando empieza con el presidente Putin adoptando la postura de Dmitriev, la de apaciguar a Trump. Eso quedó muy claro cuando el presidente Putin le envió a Trump sus felicitaciones de cumpleaños el domingo y luego lo llamó por teléfono. Esa llamada, para muchos miembros de la otra facción en Moscú, sonó servil y excesivamente complaciente. Lo que hizo Yuri Ushakov, el portavoz del presidente Putin, al resumir la conversación telefónica de 45 minutos, fue hablar de por cierto, Putin habla con Trump en un inglés fluido, ¿verdad? Putin le habla en inglés a Trump. Pues bien, según Ushakov, lo que hizo Putin fue elogiar a Trump por su vigor físico, por su energía. Eso, para contrarrestar los síntomas médicos evidentes, entre ellos la hipersomnia de Trump y su incapacidad para mantenerse despierto. Le felicitó por sus logros en las negociaciones con Irán. Fue una muestra de confianza en Trump, tal como lo explicó Ushakov. Eso también significa, según Putin y Ushakov, que Kushner y Witkoff volverán a Moscú muy pronto.
Lo que ha hecho el presidente Putin es presentar el memorando de entendimiento de forma positiva, como si todo fuera a ponerse en marcha. Y eso es importante, porque no se ha compartido a nivel mundial. No hay ni una señal de escepticismo hacia Trump personalmente, ni hacia los términos del acuerdo. Ningún escepticismo, pero sí mucho optimismo. Ahora que Trump, entre comillas, ha resuelto esa guerra, puede volver a negociar los términos de la guerra en Ucrania. Recuerda que esa facción, la facción de Dmitriev, defiende la idea de que existe una llamada fórmula de Anchorage, un acuerdo entre Trump y Putin, que según ellos se concretó en Anchorage, Alaska, en agosto del año pasado, para que Estados Unidos garantizara la seguridad de Rusia en Europa. Putin y Dmitriev están convencidos de que eso es posible, y lo repiten constantemente. Cada pocas horas, Dmitriev lo publica en Twitter. Dicen que el único obstáculo para la seguridad de la fórmula de Anchorage son los británicos y los europeos, que están bloqueando la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz con Moscú. Esa es su postura. Por otro lado, está la posición, como decía, de los servicios militares y de inteligencia, que sostienen que nada de lo que Trump firme, diga o afirme que hace Estados Unidos puede considerarse fiable. Así que lo que hemos visto oficialmente ahora es un alto nivel de escepticismo por parte del ministro de Exteriores Lavrov, combinado con la esperanza de que los términos del memorando de entendimiento puedan aplicarse. Pero su postura es muy condicionada y muy escéptica. Quiero destacar algo que la mayoría de la gente no está notando, ni en la prensa rusa, ni en los llamados medios o podcasts prorrusos, y es el papel del Banco Central de Rusia. Elvira Nabiullina, de quien hemos hablado muchas veces, está en contra de esta guerra. Está aliada con Dmitriev y con el ministro de Finanzas Siluanov en su intento de convencer a Putin de aceptar las condiciones estadounidenses, no las rusas, para poner fin a la guerra cuanto antes. Hoy y mañana Nabiullina se reunirá con Abdolnasser Hemati, que es el presidente del Banco Central de Irán. Esto es muy importante. Es un indicador clave de si la parte rusa va a colaborar con la parte iraní en todas las formas de, digamos, pagos, tanto en criptomonedas como en dinero real. ¿En qué monedas? ¿Con qué nivel de confidencialidad y seguridad para proteger a Irán y a Rusia cuando comercien entre sí y se paguen mutuamente, sin importar las sanciones que siga imponiendo Estados Unidos? Así que, cuando analizamos el memorando de entendimiento y vemos lo impreciso que es, como tú mismo sabes, Nima, y como han informado otros en nuestro programa, esa falta de claridad, esa ausencia de compromiso por parte de Estados Unidos, las declaraciones más recientes de Trump negando que vaya a haber algún alivio de sanciones o entrega de dinero, todo eso va a estar sobre la mesa cuando Nabiullina se reúna con Hemati. Hasta ahora, there has so far been press release from Iran that the meetings have started. There is no press release from the Central Bank of Russia. Nabiullina has been missing in action, allegedly on sick leave, more likely under political pressure to threaten President Putin that if he doesn't follow her advice, she'll resign in public. Esta es una lucha política muy importante que está ocurriendo en segundo plano. Pero cuando veamos el resultado, veremos hasta qué punto Putin se ha visto obligado por las facciones militares y diplomáticas a mejorar las relaciones entre Irán y Rusia en materia de pagos y comercio. Y Nabiullina bloquea las relaciones entre Rusia e India, el comercio en rupias, la acumulación de reservas en rupias y rublos en cada lado. Lleva años bloqueando eso. Por eso es muy importante seguirlo de cerca. Ahora, Nabiullina volverá a aparecer en una rueda de prensa a finales de esta semana, el día 19, y veremos si acepta preguntas de la prensa o responde de alguna manera. Así que lo menciono como un indicador de las luchas internas en Moscú para responder a tu pregunta. En resumen,
Hay un profundo escepticismo dentro de los servicios militares, de inteligencia y diplomáticos rusos sobre si se puede confiar en Estados Unidos. Parte de ese escepticismo se refleja en los blogueros militares y en comentaristas influyentes como Alex Sapron, que dicen, por ejemplo, mirad los términos del memorando de entendimiento y pensad que Irán, un país de tamaño medio, cito a Sapron, sin armas nucleares, ha conseguido derrotar a Israel y a Estados Unidos sin armas nucleares. ¿Qué nos dice eso a nosotros, a Rusia? Es decir, sobre nuestra capacidad, la capacidad rusa, para disuadir a los estadounidenses y vencerlos en el campo de batalla. Ese es el tipo de escepticismo y de razonamiento que existe del lado ruso. Y no se informa en absoluto de ello si uno se fija solo en los medios estatales rusos. John, Cuando hablamos de negociaciones directas, no sé si Rusia cree que puede conseguir. Has mencionado el caso de Irán. ¿Y qué pasa con el caso de Rusia con Donald Trump? Has dicho que Kirill Dmitriev está interesado en continuar las conversaciones, pero no hay conversaciones, y el tiempo sigue pasando. ¿Hay algún tipo de mensaje entre bastidores, algún intercambio? ¿Hemos tenido algún tipo de reunión entre las dos partes? ¿De qué se trata exactamente? Dmitriev ha dejado bastante claro que, entre bastidores, habla por teléfono con la persona a la que llama Steve, que es Witkoff. Dmitriev afirma constantemente, a veces en varios tweets al día, que está en negociaciones. También sabemos que Yuri Ushakov, el asesor de seguridad nacional del presidente para asuntos exteriores, aunque en realidad actúa más como portavoz que como responsable de política, tiene una trayectoria diplomática. Fue embajador de Rusia en Estados Unidos. Hablan por teléfono y no hay duda de que eso se puede considerar una negociación. Por otro lado, están las negociaciones formales, las que son públicas, bajo los focos. Se discuten los términos, los borradores de acuerdos, los memorandos de entendimiento, lo que incluyen y lo que no, quién los negociará, cuál será la posición de cada parte. Todo ese proceso que acaban de pasar Irán y Estados Unidos con la mediación de Pakistán, Ray Thamber, todo eso está ocurriendo, pero no a nivel formal. Ahora bien, como dije, por motivos de facciones, Putin invita a Witkoff y a Kushner a volver. Lavrov dice, veamos si pueden explicar por qué no se ha materializado nada desde que se acordó la llamada fórmula de Anchorage el pasado agosto. Pero hay otro punto. A Trump le preguntaron hace unas horas, como sabrá parte de nuestra audiencia. Está en Francia para una cumbre del G7 y luego para algunas reuniones bilaterales. Ha tenido reuniones bilaterales con MBZ de los Emiratos Árabes Unidos. Ha tenido una reunión bilateral con Al Thani de Qatar. Está teniendo reuniones bilaterales con Narendra Modi de la India y así sucesivamente. Le preguntaron sobre si, ahora que puede dedicar algo de atención a la gran guerra que aún continúa. ¿Y qué pasa con las sanciones? ¿Vais a levantar la exención sobre las sanciones al petróleo ruso? Y él dijo que sí. Básicamente, puedo citarlo, pero en esencia lo que Trump ha dicho es que ahora que tenemos en marcha el memorando de entendimiento con Irán, y si el petróleo puede salir libremente por el estrecho de Hormuz, la escasez de petróleo en el mercado global disminuirá. Y cuando eso ocurra, pondremos fin a la exención de las sanciones a Rusia. Las reanudaremos. Eso es lo que dijo. ¿Qué significa eso en Rusia? Que Dmitriev, que se atribuye el mérito de esa exención y cuyo trabajo es negociar el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Rusia, sigue fracasando. Sí, John, pasando al memorando de entendimiento que ha sido el tema principal en las últimas 24-48 horas. Donald Trump intenta... Bueno, los israelíes querían saber qué contiene ese memorando. Parece que fue rechazado por la administración Trump. Sabemos, por cierto,
como se informó en los medios israelíes. Decían que Israel había pedido, oficialmente, y se confirmó 2 veces, una copia del memorando a la administración Trump, pero los estadounidenses no se la facilitaron, así que no saben qué está pasando. Pero creo que el asunto del memorando depende totalmente de la situación en el Líbano. Y justo antes de llegar a este punto, el Mando Militar Central de Irán anunció que Israel había violado el alto el fuego en el sur del Líbano más de 84 veces. Entonces, dice que si siguen con esa especie de actitud, Irán va a responder y todo se va a venir abajo. En cuanto al memorando de entendimiento, ¿qué parte te parece más importante? ¿Cuál dirías que es la parte clave en tu opinión? Y luego está el tema del Líbano. ¿Cómo ves la situación del Líbano? ¿Crees que eso puede hacer que todo el memorando se derrumbe? ¿O ves el memorando como una especie de gesto falso, quizá una maniobra de cara a la galería por parte de la administración Trump? Parece que intentan hacer algo, pero no son capaces. No tienen la influencia suficiente para enfrentarse a Israel ni al lobby israelí en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú todo esto entre Irán y Estados Unidos? Volvamos al punto de partida. Hay que entender que el memorando de entendimiento está dirigido, a nivel global, por los estadounidenses a sus propios sectores políticos internos. Y los 2 factores principales de la política interna de Estados Unidos, con unas elecciones previstas para el 3 de noviembre, son los que marcan el tono. Si lees el memorando filtrado y el texto del memorando, que por cierto se publicará aproximadamente el viernes, cuando J.D. Vance vaya a Ginebra a firmarlo, verás que Trump ha dejado claro que aunque podría hacerlo, no lo hará. Es el acuerdo de Vance. Y eso es muy importante. Si entiendes el memorando dentro de la política interna estadounidense y también dentro de la política interna israelí, iraní y rusa, entonces se ve con claridad el panorama estadounidense. Para empezar, Trump piensa, y no se equivoca, que hay una relación directa entre su nivel de aprobación, tanto el negativo como el positivo en las encuestas, y por tanto la opinión pública de cara a las elecciones del Partido Republicano, con el precio del petróleo y la percepción de paz y mejora. La valoración de Trump ha subido aproximadamente 2 o 3 puntos en las últimas 2 semanas, coincidiendo con 2 cosas. Por un lado, la percepción de que está logrando la paz y resolviendo esta guerra. Y por otro, el efecto que eso tiene en los estadounidenses, sobre todo en quienes van a la gasolinera a llenar el depósito. La idea de que Trump promete bajar el precio del petróleo. Esa es la primera parte. La segunda tiene que ver con la sucesión. Según cómo vayan las elecciones de mitad de mandato, se decidirá quién gana la nominación republicana. ¿Será Trump o Trump Jr.? Una sucesión dinástica. Donald Trump Jr. está subiendo en las encuestas. ¿O será J.D. Vance, el vicepresidente? Ahora bien, si vemos que Trump piensa, y las encuestas lo confirman, que la bajada del precio del petróleo es clave para impulsar el memorando de entendimiento, entonces por eso le vemos haciendo campaña. 3 tweets ayer con pocas horas de diferencia, y hoy lo ha repetido en sus declaraciones en Francia. Solo le preocupan 2 cosas. Primero, que no haya arma nuclear. Segundo, que baje el precio del petróleo, sin peajes. El estrecho de Hormuz bajo mi control, bla, bla, bla. Esos son los mensajes que lanza a su público interno. Eso es lo que él quiere que diga su memorando de entendimiento. Por otro lado, lo que hemos visto es que J.D. Vance ha explicado con más detalle en televisión en CBS cuáles son los términos y cuál será, como él mismo dice, la naturaleza mutua, recíproca y equilibrada de las concesiones en el acuerdo. Podemos pasar de una versión a otra, pero lo que se ve claramente es que J.D. Vance está haciendo campaña presidencial de una forma que le permite atribuirse el mérito de los efectos del memorando. Y si eso fracasa, ya sea en el Líbano, por una acción israelí, por la presión del lobby judío en Washington
o por cualquier otro motivo, y eso provoca precios más altos en la gasolina y pérdida de votos en el Congreso, entonces J.D. Vance se enfrentará a la línea de Trump, a la línea israelí. Ahora bien, si ves lo que está pasando y entiendes el memorando de entendimiento como una especie de enfrentamiento entre Vance y Donald Jr. por la sucesión, entonces todo lo demás se vuelve un poco más claro a la hora de prever qué harán los estadounidenses con los israelíes. Perdón. A Vance le preguntaron en CBS en su comparecencia del domingo o del lunes qué opinaba sobre los israelíes. Y fue muy cuidadoso. Dijo que el acuerdo iba a ser bueno para todos, también bueno para Israel. Eso significa que no está seguro de poder imponerse a los asesores judíos que rodean a Trump, al lobby israelí en Washington o al comportamiento de los israelíes en Tel Aviv y en el Líbano. No está seguro de poder ganar la sucesión presidencial y lograr un resultado positivo para los republicanos en noviembre si se enfrenta públicamente a Israel. Y luego miras lo que ha dicho Trump cuando le preguntaron directamente, ¿y el Líbano? ¿Y Netanyahu? What about Lebanon? What about Netanyahu? Trump's made it very clear. He thinks that Israel Trump lo ha dejado muy claro. Cree que Israel debería haber invadido Líbano, mantener el sur del país y destruir a Hezbollah. También piensa que apoya totalmente a Netanyahu, pero que Netanyahu cometió un error. Ese es el error sobre el que juró en esa plataforma de propaganda israelí llamada Axios. No hay que darle demasiada importancia a ese juramento ni a la desautorización de Netanyahu en Axios. Eso era justo lo que él quería, y los israelíes encantados de ayudarle, para que pareciera lo que él mismo dice ser, el mayor defensor de Israel. Trump está a favor de la ocupación israelí del Líbano hasta el río Litani. Está a favor de la destrucción de Hezbollah. Lo acaba de repetir en Francia. Bien, así que si sigue repitiendo eso, pero Vance está defendiendo otra línea. Vance is running a different line. You see the potential conflict between the two. Ves el posible conflicto entre los dos. Vance tiene la ventaja en este momento. Vance va a firmar el memorando de entendimiento. Vance está diciendo, yo soy el pacificador, votad por mí, estoy a favor de la paz y de precios más bajos de la gasolina. Trump, en cambio, dice, yo busco el voto judío, soy el protector de Israel. Y luego Trump suelta esa frase en Francia. Creo que Netanyahu se pasó en Beirut, pero no se pasó atacando a Hezbollah. Así que dejemos que los sirios se ocupen de Hezbollah. ¿Qué significa realmente eso? Significa que Trump está diciendo, sigamos la guerra contra Hezbollah en el Líbano, pero de forma encubierta. Que parezca que los sirios están matando a los líderes de Hezbollah. Que parezca que la campaña es siria, no israelí. Es pura maniobra, un engaño total. It's entirely subterfuge. It's entirely impossible for Iran to ignore. Es completamente imposible para Irán ignorarlo. Así que la pregunta pasa a ser la tuya. ¿Qué hará Irán? Irán, según tengo entendido, corrígeme si me equivoco, en las declaraciones que han hecho el ministro de Exteriores iraní Araghchi, el presidente del Parlamento y otros, el memorando de entendimiento tal como se acordó, establece un alto el fuego. En cuanto a la retirada de las tropas israelíes de su posición de ocupación, digamos hasta el Litani y más allá del río Litani, en el sur del Líbano, no lo tengo claro. ¿Tú sabes si Irán va a exigir, como condición para aplicar el acuerdo en los próximos 60 días, la retirada de las tropas israelíes hacia el sur, cruzando la frontera internacional? ¿O si por el momento Irán va a tolerar la ocupación israelí, pero bajo un alto el fuego? Eso, sinceramente, no me queda claro. Parece que están preparando su estrategia. Según ellos, Israel, al fin y al cabo, tiene que retirarse del Líbano en un plazo de 60 días. Esa es la interpretación que tienen los iraníes. No lo sé. No tenemos una declaración oficial del gobierno iraní. Por eso, como has mencionado, no la tenemos tampoco de Estados Unidos. No la tenemos de los iraníes. Israel no consiguió nada de la administración Trump. Hay algunas especulaciones sobre este plan de 14 puntos. Uno de los implicados era Arabia Saudí.
Yes. Los medios de Arabia Saudí publicaron una lista con las condiciones que se mencionaron. Nosotros tuvimos acceso a los 12 puntos del memorando de entendimiento, pero cuando se trata del Líbano, creo que hay algo más. Básicamente, en la versión de Axios, se menciona que Irán, Estados Unidos y sus aliados cesarán las hostilidades, también en el Líbano. Irán reitera su compromiso de no desarrollar ni adquirir armas nucleares. Esa es la primera línea de este plan de 12 puntos, el memorando de entendimiento. Y estoy intentando encontrar la segunda, para ver si en esta versión de Axios se vuelve a mencionar algo más relacionado con el Líbano. Tzitstego Raldem. Creo que estamos completamente ciegos respecto al memorando de entendimiento. Well, Bueno, no es que estemos ciegos, pero lo que no podemos ver es lo que no se está decidiendo. Los detalles son importantes. Diría que incluso son muy importantes. Por eso podemos hablar de los puntos. Claro, pero lo más importante de todo son los detalles. But the details are in the politics. As I've said, there's Pero los detalles están en la política. Como he dicho, hay una alineación de facciones completamente distinta en Moscú y otra muy diferente en Washington. Vance está haciendo campaña por la paz y porque baje el precio del petróleo. Trump también. Tienen que hacerlo. Aceptan que deben hacerlo para mantener el control republicano del Senado, que se está estrechando frente a la ventaja demócrata, y para evitar que los demócratas se hagan con el Congreso. Creen que no tienen otra opción. La pregunta que planteas es, ¿un alto el fuego implica la retirada de las tropas israelíes del Líbano? Trump no lo cree así. Te cito lo que dijo hace apenas unas horas en Francia, que los israelíes deberían haber podido hacer el trabajo más rápido. En otras palabras, básicamente está respaldando una guerra israelí contra el Líbano, una guerra que acaba de fracasar en lograr en Irán. that he's just failed to achieve in Iran. Okay? Now, will all the sides agree? Vale. Ahora bien, todas las partes van a aceptar dejar la situación en Líbano congelada mientras los israelíes idean, con la llamada cobertura siria y con la bendición de Trump, una nueva forma de atacar a Hezbollah sin violar el alto el fuego. No entiendo cómo se puede matar gente sin violar el alto el fuego. Ese es un punto. El segundo es más importante. ¿Significa esto que Vance puede obligar a los israelíes a retirarse completamente del Líbano? La respuesta es que no sabe si tiene ese poder. La razón, no lo tiene. En el Congreso probablemente hay una mayoría de republicanos que apoyarían a Vance para la sucesión y que quieren que Israel siga expandiéndose. Ese es el problema que Vance tiene que afrontar frente a los demócratas en 2028. Es el mismo problema que tiene ahora. Así que Irán tiene que calcular cómo jugar con esas dos facciones estadounidenses, enfrentándolas entre sí. The two American factions against one another. Let's call them the Jewish faction around Trump and the Llamémoslos la facción judía en torno a Trump y la facción católica en torno a Vance. oil price. Y ambas están preocupadas por el precio del petróleo y por cómo eso afecta al voto. Entonces, ¿qué hacen los diplomáticos cuando se enfrentan a problemas contradictorios como estos? Posponen la decisión, rodean el problema de palabras y permiten que las operaciones secretas entren en conflicto con los compromisos públicos. Ahora bien, ¿es la Guardia Revolucionaria lo bastante fuerte como facción? ¿Es el equilibrio de fuerzas en Irán lo bastante sólido como para decir, vamos a poner en riesgo todos los términos de los contratos del memorando de entendimiento que Irán necesita, con tal de garantizar la supervivencia de Hezbollah y apoyar la retirada de Israel del sur del Líbano? Eso es una decisión de facción. A mí me parece que la parte iraní aún no ha llegado a ese punto. Por eso vemos contradicciones en las declaraciones en cada uno de estos lugares. ¿Es así? Conflict of statements in each of these places. Is that right? Sí. Creo que lo que hemos aprendido, John, del ministro de Exteriores iraní ayer, es que dijo que al menos se mencionaba Líbano 3 veces en el memorando de entendimiento. Dijo 3 veces. Pero en estas 2 versiones, la saudí y la del eje, eso no aparece.
Creo que esas dos versiones no son precisas, no contienen el contenido real del memorando. Básicamente están especulando sobre lo que está pasando. Sí. Y John, la pregunta ahora sería sobre los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Parece que tenemos otra discusión sobre 3 países y el Fondo de Reconstrucción, que básicamente trata de que esos países del Golfo entreguen ese dinero a Irán. Hace unos momentos, Reuters informó que la mitad de ese dinero, la mitad de esos $300 mil millones destinados al programa de reconstrucción iraní, ya está comprometida. Eso lo informó Reuters. Sí. No sé qué significa eso. Quiere decir que ya se lo han dado a los iraníes. Let's do this. Vamos allá. Por un lado, Estados Unidos, y Trump en particular, intentan decir que no van a dar dinero en efectivo a Irán. Trump es un poco más ambiguo, pero en lo que se refiere a levantar las sanciones al petróleo iraní o las sanciones al comercio de Irán con el resto del mundo, ahí no se define del todo. Por eso, es probable que los términos del memorando sobre el levantamiento de sanciones puedan acordarse con Estados Unidos. Lo que Trump insiste en dejar claro, para demostrar que su acuerdo no es el de Obama, y lo repite una y otra vez, es precisamente eso. Lo dijo media docena de veces de forma repetitiva ayer con Macron y también con Al-Thani y con MBZ en sus reuniones bilaterales. No deja de repetir que no va a tener el acuerdo de Obama. Así que el fondo de $300 mil millones es una fórmula ideada por Trump junto con los emiratíes, los cataríes y todos los demás, incluido el lado iraní, para ocultar hasta qué punto se va a resolver el tema de las reparaciones en beneficio de Irán. Si el asunto de las reparaciones se resuelve a favor de Irán, entonces el régimen de peajes en el estrecho de Hormuz no sería necesario. Están conectados. Así que, cuando veas esos $300 mil millones como un fondo, piensa en un camuflaje, una cortina de humo. En realidad, son Qatar, Emiratos y Arabia Saudí pagando impuestos a un fondo que no parece destinado a reparaciones para Irán, pero que en el fondo lo es, y que sustituye al pago del peaje del estrecho de Hormuz. En otras palabras, esos $300 mil millones son ese tipo de fondo. Por cierto, fíjate bien en lo que eso significa. ¿No hemos visto antes un invento americano así? Sí, lo vimos. El BOP, la Junta del Fondo por la Paz para Gaza. ¿Lo recuerdas? Se suponía que lo financiarían básicamente los árabes, Rusia y todos los demás que quisieran la paz en Gaza y el fin del genocidio israelí. Se suponía que iban a aportar dinero, pero no va a ninguna parte, ¿verdad? Además, debía ser gestionado por Jared Kushner, su familia y sus amigos empresarios, junto con los hijos de Witkoff y sus amigos. Esos fondos son esquemas de sobornos para la familia Trump y sus socios también. Así fue con el Fondo para Gaza, y lo mismo ocurre con el fondo propuesto que Dmitriev ha montado con Witkoff y Kushner. Hablamos de 320 mil millones, incluidos los fondos del Banco Central de Rusia, que están congelados supuestamente para invertir después de la guerra en Rusia y en Ucrania, gestionados por esta gente. Exactamente. Los $300 mil millones que el Financial Times detalló antes que Reuters son en realidad un disfraz. Es un disfraz de reparaciones. Es un disfraz del peaje del estrecho de Hormuz. Y es un disfraz para que la gente de Trump reciba su dinero, sus sobornos. Eso es muy importante para ellos. Más importante que la paz o la guerra. Por eso hacen la guerra. Y por último, es un disfraz que le permite a Trump decir, he conseguido la paz que Obama no pudo, y estoy levantando las sanciones a Irán sin pagar en efectivo. No, estará disfrazado dentro del fondo, y parecerá dinero árabe si se descubre, pero en realidad es un intercambio con dinero estadounidense. Eso es lo que es lo que representa ese fondo. John, the other strange sort of
John, otro argumento bastante extraño hoy por parte de Donald Trump fue que dijo que Israel debería dejar en paz a Hezbollah y dejar que al-Julani haga el trabajo. No sé muy bien qué quiere decir con eso. Well, vamos a respectiva. Isso estava de disfrazar a continuação liberal entre Hezbollah. No, eso va a ser algún tipo de... Porque sabemos que militarmente Siria no es capaz de luchar contra Hezbollah. Por supuesto que no. Se refiere a otra cosa. Habla de algo social. Habla de Israel. He means Israeli. He means Israeli operations of the kind. Se refiere a operaciones israelíes de ese tipo, operaciones de decapitación. A eso se refiere. Los israelíes tienen mucha experiencia haciéndolo contra Irán, ¿verdad? Exacto. Y cuando hablamos de la versión siria, ya sea que Trump haya olvidado un informe que le dieron o no, lo que básicamente está diciendo es que deberían haber aniquilado a Hezbollah y haber hecho el trabajo rápido. Eso es lo que acabo de citar. Y todos lo recordamos. Él estaba a favor de eso, pero no apoyaba que Netanyahu bombardeara Beirut justo en el momento en que se estaba finalizando el memorando de entendimiento. Y de ahí salió la propaganda de Axios. Axios no debe tomarse como si fuera un periódico. Es un portavoz israelí con firma israelí. Israeli mouthpiece with an Israeli byline, and it continues to be favored by Trump to show. Y sigue siendo algo que Trump utiliza para demostrar que está haciendo lo que quieren los israelíes. La idea de que Siria se encargue de Hezbollah significa que Trump apoya el asesinato continuo en el Líbano, la destrucción de Hezbollah. Eso es lo que significa. Pero no quiere que eso interfiera con su solución para la guerra con Irán. Así que es una forma de decir, quiero una guerra secreta en el sur del Líbano. Quiero una guerra secreta contra Hezbollah. Quiero que continúen los asesinatos hasta llegar a Beirut, pero no desde el aire. Siria ya no tiene fuerza aérea. ¿Por qué? Porque los israelíes, con permiso de Estados Unidos, los bombardearon y la destruyeron. Así que no habrá más ataques aéreos sobre Beirut, pero sí muchos ataques de asesinato. Eso es lo que significa. Plenty of assassination attacks. That's what it means. No lo sé. ¿Cómo van a percibir eso los iraníes? Porque cuando hablas de un alto el fuego, tienes que detenerlo todo. No se trata de... Correcto. Correct. Well, hang on a minute. Ceasefire, you're right. Bueno, espera un momento. Alto el fuego, tienes razón. Pero estos ataques de asesinato se van a calificar como terrorismo interárabe. ¿Eso sería una violación del alto el fuego? Cada parte dirá algo distinto. Trump ha vuelto a soltar un gato sucio de una bolsa genocida. Lo llamó dejar a al-Jolani. Es bueno en terrorismo, todos lo sabemos. Sí, es muy bueno en eso. Los turcos le enseñaron, los cataríes le pagaron, la CIA le ayuda y así sucesivamente. Y ahora los israelíes lo afrontarán bajo el disfraz de una campaña de terrorismo de al-Jolani. Lo que veremos será violencia en las calles. Y por tanto, el problema para el lado iraní es decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando. ¿Cómo lo afrontamos? Y supone una violación de nuestro programa más amplio. And is it in violation of our broader program? Well, they've got 60 days. That's 60 days of podcast. Bueno, tienen 60 días. 60 días de podcast desde Estados Unidos, como el tuyo, Nima, para explicar exactamente lo que está pasando y despejar todas las cortinas de humo. Si Irán dijera, sabemos lo que estáis haciendo, esto es lo que estáis haciendo, esto es una violación patente, entonces podríamos preguntar al vicepresidente Vance, esta campaña busca enfrentar a la facción estadounidense, la católica, con la judía. Van a ser 60 días de pura política. No es justo pedirle a la parte iraní que responda de inmediato a algo que ni siquiera ha empezado. Las pruebas ahora son: ¿detendrá Israel los ataques aéreos sobre el Líbano? ¿Dejarán los israelíes de intercambiar fuego al sur del río Litani, alrededor del castillo de Beaufort y en esas zonas? South of the Litani River, around Beaufort Castle, and so forth. There'll be reports of ceasefire violations. You just gave... Habrá informes sobre violaciones del alto el fuego. Tú mismo me acabas de dar uno. Nos acabas de dar uno. Eso ocurrirá de forma incidental, con regularidad, y así sucesivamente. Habrá intentos de hacer que la cortina de humo parezca creíble.
Netanyahu, por sus propias razones de política interna, y no voy a hablar de la política interna israelí, también tiene unas elecciones a la vista. Entrarán en modo secreto también. Y veremos, durante los próximos 60 días, cómo evoluciona la situación en el Líbano. Pero Irán tiene sus métodos, y también los tiene Hezbollah. Y el otro eje de resistencia tiene sus propios métodos para hacer frente a las operaciones clandestinas israelíes en el campo de batalla libanés. John, ¿tú cómo lo ves? Has mencionado que hoy Donald Trump tuvo dos reuniones, una con el jefe de Qatar, el emir qatarí, y otra también con MBZ, el de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo ves el papel de los países del Consejo de Cooperación del Golfo en todo lo que está pasando con el memorando de entendimiento? Porque sabemos que, al menos Qatar, estuvo muy activo en las negociaciones, viajando a Teherán 2 veces. Estuvieron allí horas y horas, 17, 24 horas, hablando con funcionarios iraníes para intentar hacer algo. ¿Cómo ves tú el papel de estos países en todo este lío que está ocurriendo? Bueno, están desesperados por resolverlo. Están desesperados por recuperar sus economías, sus aerolíneas, sus aeropuertos, sus terminales petrolíferas, sus plantas de producción de gas. Y tengo que recordarte que, antes de que Abdel Nasser Hamadi fuera a Moscú, ¿sabes dónde estuvo? En Qatar. Es decir, Irán y Qatar tienen que acordar sistemas de pago entre ellos que realmente funcionen. Tienen que resolver el tema de las reparaciones. Recuerda que la cuestión de las reparaciones estaba en las condiciones iniciales de Marsha Jamenei. Las reparaciones tienen que pagarse. Como hemos dicho, sin repetirlo demasiado, las reparaciones y el peaje del estrecho de Hormuz están vinculados. Las reparaciones pueden tener más valor si Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos pagan a través de CITO, un fondo de inversión. Por cierto, Trump ha dicho que no habrá inversión estadounidense. No le entusiasma que eso ocurra. Pero eso no significa que Kushner no pueda implicarse económicamente con fines de soborno. Pero para responder a tu pregunta, Nima, el papel del Consejo de Cooperación del Golfo, Qatar, los Emiratos y en especial Arabia Saudí, es fundamental para resolver el tema de las reparaciones. Su mentalidad es, ahora compraremos protección frente a Irán. Lo hemos hecho toda la vida. Nuestros padres compraron protección a los estadounidenses, nuestros abuelos a los británicos. Y si las cosas hubieran salido de otra manera, todos habrían comprado protección a los alemanes. Así es como piensan. Ahora piensan, compraremos protección a Irán. Por eso Hamadi estaba en Qatar, para ver cómo podían liberar los fondos. He visto informes israelíes, he visto informes rusos que dicen que Qatar ha empezado a liberar dinero iraní que estaba congelado allí. Mientras los estadounidenses miran hacia otro lado, los bancos y las instituciones qataríes liberan fondos que los propios estadounidenses insistían en mantener congelados. Así que lo que estamos viendo es un proceso en el que los países árabes, con la aprobación de Estados Unidos, empiezan a liberar fondos iraníes, sancionados o congelados, como parte del pago inicial, como parte del memorando de entendimiento para empezar. Así que, por decirlo claramente, sí tienes razón, Nima, el Consejo de Cooperación del Golfo juega un papel crucial. Pero lo más importante es que Irán es quien manda en esa situación. Es como decir, nos pagáis ahora por protección, no os atacaremos más, permitiremos que vuestro gas empiece a producirse, dejaremos que vuestro petróleo vuelva a exportarse, dejaremos que los barcos entren y descarguen para que podáis tener agua potable, refrescos de Estados Unidos y todos esos productos de consumo que necesitáis con urgencia. Y los turistas volverán a vuestros aeropuertos. Irán tiene la ventaja ahí. Ahora los árabes están pagando a los persas por protección. Eso es una auténtica revolución en el equilibrio de poder en Oriente Medio. Sí, John, antes de terminar,
Hoy Donald Trump dijo dos cosas sobre Ucrania. Una de ellas fue que hay una cantidad enorme de personas que están muriendo, tanto del lado ruso como del lado ucraniano. Así que tiene que haber algún tipo de final para la guerra. Y el otro punto que mencionó fue que estamos muy lejos de Ucrania y que eso no nos afecta tanto. Así que no estamos realmente influenciados por esa guerra. La única influencia sobre Estados Unidos, dijo, es que están pidiendo más armas. Así que se las vendemos a los europeos, a los ucranianos. Ese es precisamente el punto. Creo que, teniendo en cuenta de qué está hablando Donald Trump, sabemos que su prioridad ahora mismo no es Ucrania. Por eso la mayoría de las veces, básicamente habla de Oriente Medio, de Israel. Entonces, ¿cuál es la respuesta por parte de los rusos? Hemos visto que Rusia de alguna manera está intensificando la situación en el campo de batalla. Esa es también tu percepción, que Rusia podría estar llegando a un punto en el que la única salida sea una nueva escalada o ciclos de escaladas que puedan ejercer presión sobre Kiev. De nuevo, Nima, tenemos que insistir en la diferencia de facciones dentro de Moscú. Y quienes quieren seguir la línea de los medios estatales rusos distorsionan el grado de diversidad de opiniones que hay en torno al presidente Putin sobre este asunto. Hay, y al mismo tiempo no hay, una escalada rusa. Llevamos hablando de esto desde el asesinato en Starovelsk, cometido por el lado ucraniano, de las chicas y sus profesoras en un dormitorio. El uso del Iskander fue una demostración. No causó daños significativos. El propio Putin lo explicó así. Hay una escalada en los siguientes aspectos. Sí, lo que el ministro de Exteriores Lavrov llamó daño sistémico y una campaña sostenida que ahora implica atacar drones ucranianos y otras infraestructuras militares. Y hemos visto cada vez más de esos ataques. En ese sentido, hay una escalada, pero también la hay del lado ucraniano, estadounidense y europeo. Una escalada contra las refinerías rusas. Una escalada que está teniendo un efecto importante. Está afectando al racionamiento de combustible en Crimea. Está afectando a la producción y la distribución de las refinerías. Está afectando a la libertad de movimiento por aire, por tren y por carretera. Todo eso está teniendo consecuencias. Así que aquí está el argumento. El argumento en Moscú, según la línea de Nabiullina y Dmitriev, es que Rusia debe llegar a un acuerdo con Ucrania, con los europeos y con los estadounidenses, empezando por los estadounidenses, lo antes posible y en sus propios términos. The military, the intelligence services and Lavrov say that's impossible. The Europeans, they say, aimed at permanent war against Russia. The problem is how to handle Trump. Trump says, I don't really care about that battlefield, but I do care about Europe. Look, Trump has achieved an extraordinary success with Germany. Germany is now entirely dependent on the United States for gas. It was only 50% dependent on Russia for gas when the German government approved the destruction of Nord Stream 2. Okay, Germany is now more dependent on the US than it was before the war on Russia. So, come with the Iran war. Así que, con la guerra de Irán, se destruyó la alternativa que tenía Alemania para diversificar su suministro de gas y de energía desde Oriente Medio. Fue un golpe doble contra Alemania. Alemania, la verdadera potencia, el Hitler en la sombra de Europa, está ahora más bajo el control de Estados Unidos que antes. Los franceses y los británicos, igual que los italianos, los griegos, los daneses, todos, desde el punto de vista de Trump y desde un punto de vista geopolítico, Europa depende ahora más de Estados Unidos que en muchos años. Primero y segundo, Trump está cobrando por eso. Es un negocio de protección del que ahora saca beneficio. Tiene toda la razón. Biden lo regaló y ahora está sacando beneficio. Y fíjate cómo se arrastran ante él. Starmer, Macron y los demás. Van a montar un espectáculo.
Macron se arrastrará con Trump para alimentar su vanidad, montando un espectáculo en Versailles, igual que Starmer lo hizo en el Palacio de Buckingham. No necesito exagerar. Trump ha triunfado con Europa. Así que, como ha conseguido ganar dinero y también éxito geopolítico con Europa, va a reforzar la guerra permanente contra Rusia. Porque Rusia representa la única potencia alternativa en Europa frente a ese control, tanto en términos de energía como de capacidad militar. In terms of energy, in terms of military capacity. What's Trump doing? He's increasing. ¿Qué está haciendo Trump? Está aumentando la nuclearización en Dinamarca, en Alemania, en Finlandia, en Polonia y así sucesivamente. Está ampliando sus planes de la OTAN para la ucranianización, por decirlo de una forma fea, de la guerra con drones. La guerra de drones de Ucrania ahora se está exportando a Alemania. Esa misma guerra con drones se está desplegando en bases de la OTAN en Grecia y en Italia, por toda Europa, contra Rusia. Esto es la guerra permanente de fondo. El almirante Igor Kostyukov, jefe del GRU, el Servicio de Inteligencia Militar ruso, no tiene ninguna duda sobre lo que esto significa. Los únicos que quieren negarlo son Kirill Dmitriev, Nabiullina, Siluanov y sus partidarios dentro del Kremlin, en el equipo de Putin. Ellos insisten en que Trump ofrecerá una garantía para la seguridad de Rusia en Europa. No, eso no es lo que son capaces de hacer. Tampoco es realmente lo que Trump pretende ofrecer, y desde luego no es lo que ofrecerá su sucesión, aunque Vance tenga otro discurso. En resumen, la idea de que solo los europeos están bloqueando un acuerdo de paz con Ucrania es falsa. Estados Unidos tiene una política de doble vía. La guerra permanente con Rusia es la base del control estadounidense sobre Alemania, Francia, el Reino Unido y los demás. Así que seguirá adelante. Se está ampliando. Trump tiene que felicitarse por haber logrado que Finlandia se conviáis con armas nucleares, y pronto volverá a centrarse en Groenlandia, y así sucesivamente. En el propio campo de batalla ucraniano, el ejército ruso avanza lentamente. El boletín de hoy del Ministerio de Defensa dice lo siguiente: en este frente hemos logrado una mejora táctica, una ventaja táctica. Sí, se mueven cada día, pero lo hacen muy despacio. Y la razón por la que avanzan tan lentamente es para conservar fuerzas y reducir las bajas rusas. Las bajas rusas no deben aumentar durante el periodo electoral. Nosotros también en Rusia tenemos elecciones, las parlamentarias del 18 al 20 de septiembre. El 21 de septiembre habrá indicios de un apoyo importante a los partidos de la oposición. Puede que eso no provoque un cambio real en la mayoría de la Duma estatal frente a Rusia Unida, el partido en el poder. Así que la lentitud sobre el terreno refleja dos cosas. Primero, la política interna rusa y segundo, el cálculo de Putin, que intenta conciliar consejos contradictorios. ¿Puede él terminar la guerra en Kiev mediante una escalada? La respuesta es que cree que no. Podría hacerse en teoría. El Estado Mayor dice que sí, que podría hacerse. Y en la práctica, no, mientras el fabricante ucraniano de drones ya esté diversificado fuera de Ucrania, sin ataques rusos a países de la OTAN. Putin dice que eso está totalmente descartado, aunque deja cierta duda sobre sus intenciones. Bueno, los europeos no tienen ninguna duda sobre su falta de intención de atacarlos. Ha demostrado que ni siquiera atacará los drones no tripulados que la OTAN envía sobre el Mar Negro, ni siquiera los derriba. Por tanto, hay confianza, tanto del lado ucraniano como del europeo y del estadounidense, en que pueden continuar su guerra mientras aparentan hablar de paz. Sí, bastante complicada en mi opinión, la situación en Ucrania. ¿No es para eso precisamente que existen podcasts como el tuyo? Para intentar aclarar las complicaciones, en lugar de aplaudir una interpretación equivocada. No estamos aquí para celebrar errores. Todos tenemos esperanza. Desde luego que la tenemos, igual que los rusos, en que Irán haya mostrado el camino, que un país relativamente débil, enfrentado a la combinación de Estados Unidos e Israel,
pueda causarles tanto daño y tanta amenaza que acaben aceptando las condiciones de Irán. En Rusia tenemos una división seria. Estamos con Putin, convencidos por su jefa del Banco Central, por su hombre especial encargado de los sobornos, Kirill Dmitriev, y por otros, de que él no seguirá las lecciones iraníes. He won't go with the Iranian lessons. And this absolutely flabbergasts Y esto deja completamente atónita y decepcionada a la facción de la que he hablado. that I've talked of. Pero las lecciones están sobre la mesa. Las complicaciones también están sobre la mesa. Y la confusión es que los políticos no se aclaran, intentan decir cosas que se contradicen entre sí. Aquí tratamos de aclararlo sin engañar a nuestra audiencia y sin quitarle a nadie la esperanza de que los agresores, los genocidas, los que odian por motivos raciales, los que odian a Irán, es Koromian intrusos, organizan smallis. Race haters against. Por desgracia, ese final uns desnailahés. But the end was a long time off. I'm sorry to say. Muchas gracias, John, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Thank you. Gracias por invitarme. Nos vemos la próxima semana. Next week.